Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. En una cuenta atrás ya más que destacada de cara a la cita electoral del próximo día 28. Se van cumpliendo plazos para la presentación de las diferentes candidaturas, etcétera, etcétera. En vísperas también de la Noche Blanca, que vuelve después de 3 años de paréntesis por aquello de la pandemia, en vísperas de muchas cosas, ya prácticamente de esa especie de primavera festiva que llama la Puerta de Granada, y en vísperas de ni más ni menos que unas temperaturas que nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología que la próxima semana pueden llegar a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Una situación verdaderamente tremenda, con la que vamos a empezar porque también tenemos variante en casa de uno de los asuntos que nos viene ocupando lamentablemente de una forma recurrente desde hace décadas. Hoy nos acompañan para charlar de todas estas cosas y de algunas otras más, y con todos ustedes, Pepe Segura. José, buenas noches. Buenas noches. Chema Rueda, encantado. Encantado, buenas Luis noches. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Y Juan García Montero, buenas noches. Buenas noches. Pues si les parece, vamos a empezar, Pepe, por el tema del agua. Preocupante, no, yo diría ya que lo siguiente, ¿no? Pues sí, eso además hace ya bastante tiempo, y los informes científicos están diciéndonos que la cosa es bastante grave. Por ejemplo, uno de los ríos que más agua tiene, el río de Dílar, de mi pueblo. Y justamente el río de Dílar, el nacimiento está en la Laguna de las Yeguas. El otro día me mandaban una foto, un amigo, dice, oye, que es que está la Laguna de las Yeguas por la mitad, en invierno, con la nieve. Por la mitad quiere decir que el río viene sin agua, que las acequias van sin agua, y que en esa situación pues o se toman medidas y se restringe el uso, y esto que en Dílar y toda esta cuenca pues se suele tener bastante agua, o la cosa va a ir bastante peor. Esa es la situación. Y esto no tiene viso de solución, pues porque estamos en plena, a pesar de los negacionismos que hay, pues son los efectos del cambio climático, que no es que esto está ya demostrado científicamente, y por lo tanto eso, o tomamos medidas o esto va muy mal, sí. Chema, 40 grados en el mes de abril. Pues espero que sea un error, espero que lo mismo que otras veces han pronosticado lluvia y no hemos quedado con las ganas, espero que esta vez sea también un error, porque... Pero en fin, hace 2 o 3 debates hablábamos de este tema que, como tú bien dices, es recurrente, y aludía yo a los pozos aquellos que se abrieron en La Vega en la anterior sequía. Digo yo, a ver si este verano no tenemos que recurrir a esos pozos. Pues lo mismo me tenía que haber tragado mis palabras, porque esto tiene pinta de... Y coincido con Pepe, yo creo que cuando esta evidencia es tan grande, cuando la realidad es tan tozuda, lo que a mí me llama la atención es que siga habiendo cretinos y cretinas, y perdóneseme la expresión, que el otro día escuchaba a una concejala del Ayuntamiento de Granada decir que una humilde medida para intentar que haya menos emisiones de coches es una medida peligrosamente ideológica. Yo creo que el peligro viene justamente de esta gente que no sé en base a qué, más allá de sus propias creencias o de sus propias incoherencias, se permiten, con la que está cayendo, poner en duda que estamos ante una emergencia climática y que todas las medidas que estamos tomando, que ya las estamos tomando tarde, no solo son necesarias, sino que son inevitables. Y quizá eso sea lo más llamativo del asunto. Luis. Normalmente suele pasar que el que te acusa de algo suele ser el que suele practicarlo, y en este caso, cuando se habla de que este es un debate ideológico y se trata de meter dentro de ese marco, quien lo hace es porque realmente está haciendo ideología de ello, y al final no se basa en la ciencia y no se basa en los resultados. Y como muchos dicen, bueno, es que siempre ha habido ciclos y esto ha pasado. No, no ha pasado nunca como está pasando en este momento. Año tras año los grados de aumento de la temperatura, se están comprobando. Año tras año el descenso de la pluviosidad también se está notando. Por tanto, es algo que es mucho más allá de un ciclo. Es una pena lo que ha dicho Chema Rueda, que de verdad se haga ideología con esto, cuando hay que buscar pactos de Estado, igual que hay que hacerlo con la energía, igual que hay que hacerlo en distintos ámbitos, porque es un problema que afecta a todos. Y el problema de sequía, evidentemente, hace falta para el consumo, pero luego después también hace falta para los regantes, hace falta para la gente que necesita también como modo de producción del agua, y por tanto es un problema que luego después se va trasladando también a todo el conjunto de la sociedad, ¿no?
Yo creo que hace falta encararlo y enfocarlo como un pacto de Estado, donde que el agua es un bien preciado y que cada vez cuesta más, y que tenemos que intentar garantizar que se puedan dar el suministro que es necesario para todos. Juan. Y perdón, siempre que pasa esto me acuerdo muchísimo más todavía de Rules. Sí. Otro tema recurrente. Ahora vamos. Bueno, estoy de acuerdo, no puede ser de otra manera. Es verdad, es decir, tontos hay en todas partes, en todas las ideologías, en todos los partidos hay personas inteligentes, personas que son tontas. Y hay algunos que, bueno, pues que hacen comentarios que no son apropiados, sobre todo cuando se trata de un problema realmente serio e importante como este. Yo creo que no es bueno ideologizar en ningún sentido, tampoco echarle la culpa a nadie de que no llueva, de que esté la sequía ahí. El que no quiera verlo es porque no tiene ojos en la cara y no es capaz de darse cuenta de que efectivamente lo que hay que hacer es abordar este tema al margen de la ideología y buscar soluciones, porque la gente lo pasa mal, los agricultores los pasan mal. Ayer veía yo informaciones en televisión que realmente eran escalofriantes, de cosechas completas, de agricultores que estaban en plena ruina, incluso maquinaria industrial para hacer tomate frito, tomate condensado, que estaban paralizadas desde hace años porque es que no había agua como para que los cultivos produjesen. De verdad que es un problema muy serio y efectivamente estoy de acuerdo con Luis, estoy de acuerdo con Chema, estoy de acuerdo con Pepe, es algo que debe de llamar al consenso para que de una vez por todas se busquen soluciones que estén al margen de hacer política, tanto para un sitio como para otro. Pero es que cambio climático y Agenda 2030 son dos temas con los que Vox hace política. Y está mal, está mal. No, quiero decir que no estamos hablando de que es la opinión de un concejal aislado, de un parlamentario, estamos hablando que es el utilizar como argumento central frente a los progres trasnochados que intentan hacernos creer que no sé qué, cuando eso es una locura, ¿no? Y luego un comentario quizá un poco tranquilizador, ¿no? Por lo que yo recuerdo en mi época de consejero delegado de la empresa municipal de agua, es verdad, como también decía Chema, que Granada tiene unos pozos, tiene unos acuíferos en la Vega que son como pantanos subterráneos que dan como para alimentar en gran medida las necesidades que tenga la ciudad de Granada. Y también es bueno recordar, para que a nadie se le ocurra ahora subir los recibos del agua, que en el recibo normal del agua siempre hay un pequeño canon, una pequeña cantidad que sirve precisamente para tener en cuenta estas cuestiones de crisis que puedan surgir, para que cuando haya que gastar en electricidad para bombear ese agua, para poder introducirla en la red, pues eso esté cubierto y esté previsto. Por tanto, en el caso de la ciudad de Granada, de nuestro área metropolitana, podemos estar relativamente tranquilos, porque eso también tiene un límite, pero es verdad que por las circunstancias de la ciudad de Granada y por cómo está compuesto el subsuelo de nuestra ciudad, ahí tenemos unos pantanos que son muchísimo mayores en cuanto a capacidad que los que están construidos por el hombre. ¿Y tenéis la sensación de que el agua ha entrado en campaña? Me explico. Tenemos el escenario de Doñana, donde nos estamos encontrando día sí, día no, un enfrentamiento brutal entre la Junta de Andalucía y la Administración Central, incluso con Europa, y tenemos Rules, que estaba previsto y anunciado una reunión mañana entre el presidente de la Diputación, el secretario de Estado y los regantes, y sorprendente o curiosamente hoy a las 12 llegaba una nota de la Consejería de Agricultura diciendo que se había reunido con los agricultores y que la Junta garantizaba el dinero que tenían que poner los agricultores. Que bien está lo que bien acaba, si es que al final acaba así. Pero ¿tenéis la sensación de que el agua puede convertirse, Pepe, o se está convirtiendo de hecho en un arma política? Yo vengo en Dinar, efectivamente, y se ha convertido en campaña hasta tal punto que están utilizando, pues, por ejemplo, llevar agua a través de unas canalizaciones sin expedientes de contratación ni nada a una urbanización que efectivamente le falta, y algo que 2-3 años antes no se había hecho como se tenía que haber hecho, pues ahora un mes antes de las elecciones pues está en la máquina a toda pastilla para solucionar algo que no se va a solucionar ni se puede solucionar en un mes y que se debe de solucionar de una forma más. Entonces, evidentemente eso está en campaña, Doñana está en campaña y el agua está en campaña. ¿Eso puede beneficiar a la lucha del cambio climático? Pues no, yo creo que no, porque efectivamente cuando empieza el tema político y el yo más y yo menos por un tema tan importante como el agua o la crisis climática, pues la gente se cansa y la gente pues al final dice, son todos iguales, y meten en la misma cesta al todos son iguales con un problema que es un problema grave. Entonces meter eso en campaña, lo haga quien lo haga, no creo que sea lo más idóneo.
Sí. A ver, voy a decir algo seguramente atrevido. El agua siempre ha estado en campaña, o al menos en debate en este país. La ventaja que tenemos hoy es que en vez de solucionar el problema a tiros, porque en este país el tema del agua se ha solucionado a tiros, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, ahora se soluciona con debate político, metiéndolo en campaña, y yo me quedo con la parte buena, y es que si se mete en campaña y se aceleran reuniones y se aceleran inversiones, aunque sea para intentar conseguir unos pocos votos, pero la inversión se queda y el agua se traslada y el problema se soluciona, bienvenido sea. Yo creo que en el tema de Doñana, ya lo hemos hablado, no hay mucho que añadir. Al final hay unas directrices muy claras de carácter superior que acabarán imponiéndose en el momento en que pase el 28 de mayo, y a la vista de los resultados de determinados pueblos en la provincia de Huelva se acabará el debate de Doñana, porque no tiene sostén técnico ni práctico posible que donde no hay agua se pretenda seguir extrayendo agua. Y en el tema de Rules, pues y como tú has dicho, y además desde un año hacia atrás yo no voy a repartir culpas, ni voy a echarle la culpa a unos sobre otros, todos lo hemos hecho mal en el tema de Rules. Es cierto que en el último año la insistencia de la provincia de Granada en términos generales y la buena razón del ministerio correspondiente han permitido que presupuestariamente ya esté claro que se va a iniciar la obra de Rules, y si a esa iniciativa evidente se suman los demás, aunque sea con formas regulares, pues yo me quedo con lo bueno, que aunque sea por no ir al rebufo del gobierno de la nación, la Junta también asuma su correspondiente parte, y esa enorme piscina, vergüenza de todo el que la ve, llena e inútil, empiece a ser útil. Le falta hacer. Luis. Bueno, yo creo que, y aparte por lo que he entendido debajo de las palabras de Pepe Segura, el problema de meter el agua en campaña es que entonces no se buscan buenas soluciones a la problemática del agua. El agua siempre está en campaña también, como ha dicho Chema, y ha habido una provincia, por ejemplo, en Murcia, ganaba un partido únicamente la campaña solamente con poner un lema que era agua para todos. El agua para todos está en toda Murcia, o sea, y con eso te daban mayorías absolutísimas, ¿no? Por tanto, el agua, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un bien preciado, que tenemos que tratarlo, que no haya pérdidas de agua, que se embalse adecuadamente y que se mantenga, y que luego después se reparta de manera que sea justa, ¿no? Y que sea necesario. Por tanto, siempre ha estado en campaña, tenemos un problema. Y con el tema de Rules, cuando se hizo el plan plurianual, el último plan plurianual, había una inversión en Rules predestinada para terminar las conducciones de Rules en el año 2050, al ritmo que se había puesto el dinero que estaba ahí. Por tanto, es verdad las dos cosas. Una, que ha dicho Chema, todos lo hemos hecho mal hasta el momento reciente, punto uno. Y punto dos, es este gobierno el que ha puesto la gran cantidad de dinero que hacía falta para algo que tiene un retorno a la economía incluso muy, muy importante. Había un pequeño fleco que era la cantidad de dinero que tenían que poner los regantes. Recordé que los regantes de Almería estaban dispuestos a pagar las conducciones enteras si las conducciones iban a Almería, por tanto la rentabilidad está más que sobrada, y la Junta de Andalucía, por hacer frente, en este caso contra el gobierno, pues dijo que daría un porcentaje solamente de lo que pusieran los regantes, y es lo que ha generado todo el lío, que mañana entonces cuando el gobierno ha convocado a los regantes es cuando dicen no, sí, lo vamos a hacer y los convoco yo también, lo cual tampoco es gratificante que haya convocadas dos reuniones a la vez, precisamente con un problema que ya está resuelto. Era más fácil que la Junta le hubiera dicho al gobierno de España: yo voy a asumir la parte que es un 20% que van a poner los regantes y tú pones el 80% y hemos terminado, ¿no? Juan. Bueno, no es que el agua esté en campaña, es que todo está en campaña. Estamos dentro de un mes, hay elecciones municipales, entonces un mosquito pasa por ahí y debatimos sobre el mosquito, si el mosquito es azul o es rojo, todo está en campaña. Sí, los naranjas ya están más... Sí, ya están más pachuchillos. El asunto es que a mí lo que me preocupa con la distancia que da estar fuera del ojo del huracán es que dos partidos políticos que deben de entenderse sobre todo en cosas fundamentales, en esto del agua, pues yo entiendo que se pueda debatir sobre una cuestión moral, una cuestión ética, una cuestión de educación, de un valor concreto, pero sobre el agua, sobre la limpieza de las calles, sobre el funcionamiento de la policía local, poco debate ideológico serio puede haber ahí. Y lo que me preocupa es que al final todo es intentar provocar un distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hoy me ha llamado mucho la atención cómo algo que es bueno,
que es que dos partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para arreglar un problema serio, porque estaban habiendo acosadores y violadores yéndose a la calle como consecuencia de una reforma legal, algo de lo que el presidente del gobierno ha tenido que pedir perdón, cosa que le honra. Se han puesto de acuerdo y ni siquiera hemos sido capaces los dos partidos políticos de representar que un acuerdo es algo bueno. Los del Partido Popular levantándonos, aplaudiendo, los del Partido Socialista quedándose sentados, y eso es lo que yo creo que al final es lo que le preocupa a los ciudadanos y es lo que hace que con el agua, con cualquier cosa, hagamos un debate estéril y por una parte venga Vox a intentar solucionar el mundo y por otra parte venga Podemos para intentar solucionar lo que por parte de la izquierda no se hace, de la izquierda tradicional. Entonces yo pienso que hemos llegado a un momento en el que se debería hacer una reflexión muy seria y muy profunda por parte de los dos grandes partidos políticos de este país, Partido Popular y Partido Socialista y Partido Popular, para intentar consensuar. Y no sé si sería posible dejar al margen de las batallas electorales determinados temas, pero sí, desde luego, fuera de ese lugar de guerra que son las campañas electorales, sacar determinados temas de la contienda, porque eso no es bueno, que estén día a día en el ojo del huracán. Recordarán ustedes que hace algunos años algunos ideólogos, algunos observadores, algunos intelectuales decían que las guerras del siglo XXI no serían por el petróleo, serían por el agua. Y lo veíamos como algo de ciencia ficción. Chema. Sí, al final el ejemplo que he puesto no ha sido casual, porque todos, vamos, yo los que somos de zonas rurales, al final las peleas por el agua, los horarios de regadío, que tu agua no pase mi finca, en fin, se ha solucionado a tiros. Y efectivamente el petróleo, pues parece que tiene otras fuentes de energía que si no lo pueden igualar, al menos se pueden asemejar y lo pueden sustituir. Y está la energía solar, y con inversiones en energía eólica seguramente podremos tener energía, y por tanto el petróleo puede ser sustituido. Pero es que el agua no puede ser sustituida por nada. El agua es agua y es un elemento que es finito. Es verdad que si las condiciones climatológicas fueran de otra manera, pues lo mismo no era tan finito, y el agua del mar, pues desalinizarla tiene un coste económico a día de hoy, creo que inasumible en términos de que se produzca la suficiente cantidad de agua de mar que se convierta en dulce para el consumo humano, para el regadío, para los usos tradicionales. Por tanto, quien dijo eso tenía mucha razón, no solo conocía la historia, sino que sabía que en ese tema concreto estábamos condenados a sufrir importantes batallas, no solo ideológicas como hablábamos aquí, sino espero, y que nunca lleguen a ser de otro tipo, pero lo que está claro es que si el agua se acaba la vida. Si el petróleo se acaba, tiene sustitutos. Si el oro, que fue otro elemento histórico, si el oro se acaba, pues existe la plata, el platino, el bronce, o no hay oro, pero el agua es que no tiene sustituto. Luis. Bueno, ahora estamos viendo con los fenómenos, por darle un pequeño matiz del petróleo, el Qatargate, ¿no? O sea, en qué se utilizan los petrodólares, si para comprar influencias en Bruselas, o si para crear un club de fútbol, o para pagar a investigadores que te hagan buenos expedientes, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Sin embargo, el agua es un bien preciado, la hemos tenido siempre con la sensación de que el agua es gratis, porque sale del grifo y podemos utilizar la que queramos. No hay tampoco una conciencia ni siquiera individual de respeto al consumo del agua. Hay gente que pone baños por cada uno de los habitantes de la casa, hay gente que utiliza la ducha, la abre y la deja corriendo y corriendo y corriendo el tiempo que haga falta, y por tanto yo creo que tiene que venir aparejado tanto las grandes soluciones y grandes acuerdos en relación al agua, la que hay, o cómo se puede no perder, cómo se puede evitar esas fugas de agua que hay naturales, y al mismo tiempo también pues incluso cambiar los ámbitos en donde todos nosotros podemos echar una mano, pues haciendo un consumo también eficiente y entendiendo que porque cueste menos dinero aparentemente no deja de ser un bien absolutamente preciado que tenemos que preservar si no queremos tener problemas. Juan. A ver, es que he oído la intervención de Chema con pasión, porque con matices pensaba decir exactamente lo mismo. Pues ponle pasión. No, pero es que ciertamente ha dado en la clave. Es decir, es verdad que la tierra, más que tierra, debería de llamarse agua, ¿no? Porque lo que más hay en este planeta es agua. Siempre me ha llamado la atención este argumento que nos han dicho tantas veces, que creo que lo hemos
nos lo hemos creído, lo hemos hecho nuestro, y yo no sé si es tanto de verdad o no. Eso de que cuesta tanto dinero desalinizar el agua del mar, ya hay plantas donde se está haciendo con bastante normalidad, y todo esto enmarcado en el circuito natural del agua, que tarde o temprano que esa agua termina volviendo a ser agua porque sí, porque no sale del entorno del planeta y vuelve a llover. Lo que sí se está evidentemente con el tema del calentamiento del planeta desajustando todo el sistema. Entonces yo pienso que no es tanto que nos vayamos a quedar sin agua, sino que igual hay que invertir recursos que se están invirtiendo en otras cosas, en nuestra calidad de vida, en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema de educación. Igual ese dinero hay que gastarlo. No le quiten mucho. No, pero es que a lo mejor si no hay agua para que podamos beber, que si no te mueres, como si no hubiera oxígeno, y hay que invertir eso, pues el problema es que quizá estamos cargando en la espalda de los ciudadanos del futuro una carga realmente insoportable, porque se van a encontrar con un problema realmente serio. Agua va a haber, agua hay, más que nada en el mundo, pero hacer que ese agua sea potable, sea consumible y sea utilizable, igual eso vale mucho dinero. Y bueno, creo que ahí está el problema, porque al final en este mundo todo funciona con dinero. Hay que investigar, hay que avanzar. Pepe. De todas formas, yo pienso que también es una cuestión de cómo tenemos montado nuestro sistema, ¿no? Porque efectivamente agua hay o no hay, pero decir desalinizar el agua. Yo estoy viviendo en Ceuta muchos años, yo no he bebido nunca agua de allí. Desalinizar, ¿no? Porque es que eso no se puede beber. Hay que beber de botella. Es así, ¿no? Puede servir para otra cosa. Entonces, quizás lo que falla un poco en esta sociedad es el sistema de cómo está montada para un consumo no eficiente del agua. Ese es el problema. Se calcula que de un 20 a un 30% del agua se pierde, lo decían el otro día en una comisión que había venido, se pierde por las tuberías, están mal hechas. Y luego aparte en nuestro país hay un sentimiento atávico de propiedad del agua, que eso es también muy peligroso. Muy peligroso porque como si no se sabe entender que el agua es pública y que los que la administran no cobran por dar agua, sino por llevar el agua, potabilizarla, llevarla en buenas condiciones a los sitios, y eso no se entiende, pues entonces ya vienen las trifulcas. Es decir, yo conozco casos de gente que bueno, como yo tengo el derecho que pase por aquí el agua, pues todo el agua que sea, y hubo una vez uno que bueno, que se perjudicó él mismo por ese afán de tener más agua que nadie. Entonces, estas cosas pues es difícil de cambiar, pero son sentimientos atávicos que se pueden también mal utilizar políticamente, y eso puede llevar a enfrentamientos indeseables, pues por ejemplo entre campesinos, no campesinos, entre territorios y personas. Claro, y entonces pues la cuestión está en que tenemos que pensar la cosa, y no se trata de decir que hay mucha agua, ni mucha ni poca, simplemente darle otra pensada al sistema que tenemos de uso del agua del propio sistema como está montado. Eso es lo que tenemos, que creo yo que por ahí viene la cuando la extrema derecha hace política con esto, no es casual, es que el agua, como tú hubieras dicho, el agua, esta es mi agua, a mí no me lo ha contado nadie, yo voy a cumplir 50 y 10 pronto, y yo he visto en pueblos de la provincia de Granada como algo de lo que sentirse orgulloso, el agua de la pila, todo el día saliendo agua por el gusto de estar oyendo agua, porque agua hay toda la vida, viene de la sierra, todos los años nieva, y el agua, eso no me lo ha contado nadie. Quiero decir que, y de eso tenemos que pasar a desalinizar o a reutilizar las aguas residuales, con todo el dinero que eso cuesta. Así que tenemos que cambiar el chip, porque ya digo, han pasado 50 años entre una situación y la que estoy contando. Que 50 años es un suspiro en este ciclo. Bueno, seamos todos cuidadosos. Va a ser un tema del que mucho me temo vamos a tener que seguir hablando. Pero vamos a avanzar. Quedan 11 días para que se agote el plazo para interponer recurso contra la decisión del Consejo de Ministros sobre la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial a la ciudad de La Coruña. Quedan 11 días. Si en 11 días no se presenta ese recurso, la decisión del Consejo de Ministros será firme. Pero al margen de esa historia, sobre la que pueden ustedes considerar lo que entiendan, yo lo que les plantearía es si les ha sorprendido o no. A mí les confieso que enormemente la noticia que aparecía en el diario El País, según la cual lo que es, el nombre es muy enrevesado, pero sería el equivalente a la AESA, europea, ¿vale? O sea, una
agencia de la Unión Europea dedicada al control ético, de alguna manera, de los algoritmos y de la inteligencia artificial. ¿Quién más, quién menos podría pensar que eso, pues, después de lo que se nos ha dicho a Granada, podría venir a Granada o se hubiera ido a La Coruña? No, a Sevilla. A Sevilla. Yo pregunto, vamos a empezar por ti, Juan. Pregunto, ¿cómo habría reaccionado Sevilla, la Junta de Andalucía y el Lucero del Alba si 15 días después de la concesión de la Agencia Española Aeroespacial a Sevilla alguien viene y dice, no, la factoría de Airbus va a estar en Granada? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues que se hubiera liado un pollo. Se hubiera liado un pollo muy serio, por utilizar una expresión de un común amigo de Chema y mío. Sí. Es increíble, pero es increíble todo lo que pasa en relación a la inteligencia artificial y todo lo que pasa con proyectos importantes que son fundamentales para el futuro de la ciudad de Granada. Por ir punto por punto, diría que espero y confío que el Ayuntamiento de Granada, como institución que representa a todos los granadinos, interponga en tiempo y forma este recurso, porque no estoy hablando sin tener conocimiento directo, no he hecho ninguna consulta ni he preguntado con nadie, pero entiendo que la asesoría jurídica municipal estará ya trabajando en eso, ahora nos podrá decir Luis, que sí. Y que se presentará en tiempo y forma, porque de no ser así, realmente yo creo que el alcalde de Granada tiene poca capacidad de presentarse con cierta dignidad a la reelección en las elecciones municipales, porque es una obligación que tiene como el primer granadino que es en este momento. Y esto pues no tiene explicación ninguna, porque si después de lo que se ha montado el gobierno de España hubiera hecho alguna gestión o algún acercamiento con Granada para decir, bueno, no un premio de consolación, sino otra responsabilidad distinta en esta misma materia, esto va a recaer en Granada, esto se ha podido hacer mal, vamos a dejar las cosas bien, todo en la vida se puede dialogar, todo en la vida se puede hablar, pero bueno, que esto haya caído ahora en la ciudad de Sevilla, no es que tengamos nada en contra de Sevilla, sino que estamos muy a favor de todo lo que es bueno para la ciudad de Granada. No quisiera utilizar ese discurso tópico de decir que es que los granadinos no defendemos nuestras cosas, que es que somos los grandes perjudicados, porque yo creo que Granada tiene capacidad para hacer muchas cosas, para defender sus intereses, para defender sus derechos. Hay grandes profesionales y los políticos de Granada luchan y hacen las cosas que pueden por Granada dentro de las posibilidades que tienen. Pero es cierto que es que parece que en este particular nos ha tocado algún duende que está haciendo todo lo posible para que todo salga mal y en contra de nuestra ciudad. Luis, lo decía un poco Juan, hubiera sido una magnífica oportunidad, no decir que para congraciarse con Granada, pero para decir, bueno, mire, habíamos hablado además de ética, de la inteligencia artificial con la Universidad de Granada, hubiera sido una oportunidad magnífica. Yo no sé, no sé, como oportunidad hubiera sido magnífica, pero... Y en esto sé que tengo un criterio un poco diferente al del resto. Lo fácil sería darte golpes de pecho, ponerte a defender a Granada ante cualquier eventualidad, entender que el gobierno maltrata a Granada y que se nos ha tratado fatal, ¿no? Hace poco tiempo se estuvo presentando precisamente en Granada como la sede de Adialab, o sea, venía a Granada con un fondo de inversión con muchísimo dinero y con una inversión muy grande por parte del gobierno, que era una inversión muy superior a los 25 funcionarios que iban a estar en la sede de la AESIA. Bueno, eso es discutible. No, bueno, puede ser. Quiero decir vale, pero lo emplazo a otro debate, lo digo para no salirme del hilo. Creo que va a tener una repercusión económica, o sea, bastante más grande de la que tendría la AESIA. Sin embargo, esta agencia se crea con 10 personas. Y ahora yo entendería que el presidente de la Junta, por ejemplo, dijera lo que está diciendo en relación a la AESIA ahora mismo, donde le ha entrado también el fervor de apoyar a Granada. Si ahora el presidente de la Junta dijera, pues no es justo que esto venga a Sevilla, esto tendría que haber ido a Granada. Obviamente. Porque si ahora el presidente de la Junta se calla, porque solamente le interesa meter el dedo para arrancar en el tema de Granada. El presidente de la Junta tiene que decir eso. El tema de la inteligencia artificial, y yo entiendo, o sea, es un tema absolutamente incipiente en el sentido de que es algo que tiene un desarrollo mundial y que está avanzando muy rápido, pero que es algo que es absolutamente por explotar. Igual que digo que, por ejemplo, que Granada tiene que dar la batalla por la ciberseguridad. Hay muchos espacios vinculados a la ciberseguridad donde Granada tiene un potencial importante para atraer también elementos importantes a nuestra economía, como lo tiene que hacer con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema que yo veo un poco?
Cuando se hizo lo de la ESIA, se marcó como que somos la única referencia y somos líderes en no, perdón, tenemos investigadores importantes que están haciendo trabajos importantes, igual que lo tenemos en ingenieros informáticos aplicados a otros temas, precisamente el sector TIC, y tenemos todo para construir un ecosistema como se está avanzando y se está construyendo. Pero es que es un mundo competitivo, porque Málaga está intentando quitarnos, Málaga intentó rebajar On Granada y llevárselo prácticamente a Málaga, y una persona que se fue de On Granada se fue precisamente a trabajar para Granada y hoy viene en las elecciones municipales. Pero Sevilla no había planteado la historia de la inteligencia artificial. No, pero es que esto es un tema para el control de los algoritmos, no es exactamente... No, sí, Luis, lo que pasa es que el discurso de la secretaria de Estado, Carmen Artigas, lo ha vinculado también con el debate de la ética que tiene que haber en la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con el recurso? Eso, ¿qué pasa en la casa consistorial? Eso lo has pasado bordeando. Como sabéis perfectamente, si no voy a pasar nada por bordeando. Sabéis perfectamente que eso no nos lo van contando por la esquina absolutamente a nadie, ni a mí me preguntaron para poner el recurso, ni a mí me contaron que lo habían puesto, ni me han dicho por dónde está el recurso. Se supone que quienes tienen que saberlo son los que estaban en la mesa del pacto y los que han estado hablando las acciones que iban a estar haciendo. Por tanto, no sé cómo está el recurso. Lo que sí entiendo es que es un elemento importante para meterlo ahora mismo también en campaña y para tratar de rebajar, y no esto, sino hasta la etapa de las elecciones generales. Pero lo de Adialar, o sea, no podemos pasarlo por alto, es una compensación que ha hecho el gobierno importantísima. Ojo a Adialar. Perdón, como los 12 millones de euros también del centro de la antigua fábrica de tabaco para 1000 empresas. Para 20 empresas ya ha provocado dimisiones en el Consejo de la Inteligencia Artificial por las serias dudas que tiene poner esos datos en manos de una dictadura muy peligrosa. Ojito. Si yo os pusiera un vídeo de tecnología y de innovación saudí, alucinaríamos todos de entender el nivel en el que pueden estar llegando realmente, porque tienen capacidad para poder invertir. Tienen un peligro, tienen capacidad para decirle a un profesor tuyo que diga que está trabajando en Arabia Saudí para... Pero lo que has dicho, la gente que está en el Consejo y se cabrea con respecto a lo de Arabia Saudí es porque entienden que a lo mejor eso lo podían hacer ellos. Y al final... Yo estoy convencido de que el recurso se presentará. Me imagino que la asesoría jurídica, en coordinación con el resto de asesorías jurídicas de todas las instituciones del llamado Pacto por Granada, lo estarán ultimando. No me imagino otro escenario. Dicho lo cual, y como he dicho en esta mesa en más de una ocasión, pues porque hay que presentarlo, pero yo tengo mis serias dudas de que aquí estemos hablando de un robo o de un atropello. Puede ser una decisión que nos ha gustado más o menos, que seguramente está necesitada de mejor justificación en el propio expediente, pero que yo no hablo con la alegría que se habla de que se nos ha esquilmado, se nos ha robado, se nos ha quitado, porque nada teníamos y de momento nada tenemos de ese asunto. Sobre el tema de la agencia esta árabe, en fin, yo también lo he dicho en esta mesa, han dimitido 3 de 18 miembros y parece que se va sabiendo que las razones tienen poco que ver con las que todos podríamos pensar que son, que es que Arabia Saudí puede hacer un uso inadecuado de esa información. Parece que han dimitido por otras razones. Y sobre el fondo del asunto, de la pelea ahora por las sedes de los sitios, bueno, yo en esto sabéis que soy cauteloso. Efectivamente quiero ver el mismo ímpetu por parte de no solo de Moreno Bonilla, sino de Antonio Sanz, que hoy también en el Parlamento andaluz ha lanzado una diatriba sobre el agravio, el robo y el expolio que ha sufrido Granada con la sede de la ESIA. Si se confirma esa noticia, que yo la verdad es que he leído solo de pasada, de que parece que se baraja Sevilla como posible sede de algo que está todavía en construcción. Pero bueno, insisto, esto, vivimos en un mundo global, las ciudades compiten, desaforadamente compiten entre ellas por migajas, imagínate, por cosas importantes, y en ese escenario creo que lo que hay que tener es la vista larga, la mente tranquila, el paso firme y la serenidad suficiente como para no entrar a todos los trapos, porque si entras a todos los trapos difícilmente sales con nada claro. Yo creo que ha quedado claro que la ciudad de Granada, pese a no ser sede a día de hoy de la AESIA, reúne suficiente potencial investigador universitario como para ser un referente en inteligencia artificial, y creo que ese es el camino, con sede o sin sede.
con alianzas con la ciudad de La Coruña o con alianzas con la ciudad que sea, que tenga universidades y estudios y grados académicos, que también los tenía La Coruña y no nosotros, digo porque hay que leerse todo el expediente, que no dudo de que nuestro común amigo, al que hablaba antes Juan, se lo ha estudiado, los 5.000 folios, pero en los 5.000 folios hay más cosas que dan a pensar que tampoco hay que hablar con tanta alegría de robo ni esquilmamiento, y mucho menos por parte de responsables institucionales de toda Andalucía. Pepe. Yo doy clase allí en informática, no soy informático, pues sabéis más informática que yo, sabe mi nieta, pero doy clase allí. Y entonces tengo amigos, precisamente en inteligencia artificial, me conozco un poco los rankings. Y efectivamente Granada, pues yo creo que en inteligencia artificial yo creo que estamos entre los 30 primeros del mundo. Ya lo decía la propaganda que había, pero que es cierto, ¿no? Granada hace mucho tiempo que empezó con la informática y apostaron por ellos los matemáticos. Y esa era la garantía del éxito de la informática. Por eso tiene tanta profundidad la informática en Granada, pues porque los que montaron esto aquí fueron matemáticos, que es de donde viene la base de la informática auténtica base. Esa es. Entonces, eso es verdad, y gracias a eso, quizás gracias a eso y a todo ese ecosistema que tenemos, pues han venido aquí, por ejemplo, lo del acelerador y otras cuestiones. Gracias a eso también yo conozco y sé que hay grandes empresas que se han instalado aquí, pues por ejemplo, de recursos humanos, grandes empresas con las que estamos colaborando desde la Facultad de Ciencias Económicas, concretamente en mi departamento, de Organización de Empresas, y que una de las razones que siempre ponen para instalarse aquí es precisamente la calidad de nuestra universidad. Eso es así. ¿Eso quiere decir que tenemos que tener todas las sedes de todo? Pues yo la verdad que no. Yo en eso, a mí lo que me alegra es que esta agencia, esta noticia, pues venga a España. Me alegra. ¿Y qué puedo decir yo de La Coruña, que ha ido allí la agencia? Pues que son excelentes profesionales, excelentes universitarios. La gente que yo conozco a nivel de universidad, de aquella universidad, son excelentes. Son también excelentes. Entonces, que se lo hayan llevado a ellos, pues bueno, yo también me alegro. ¿Que me hubiera gustado que viniera a Granada? Pues evidentemente, claro que me gusta, porque soy de aquí. Pero que yo me alegro porque no ha sido una decisión mala. Hubiera sido una decisión mala si en lugar de irse a un sitio de prestigio se va a un sitio que no tenga absolutamente ningún prestigio, pero no es el caso, ¿no? Entonces yo en esto, establecer guerras de que si yo más y yo aquí, en definitiva son cuestiones económicas, cuestiones de tener más, más posibilidades de trabajo en el sitio, pero que yo creo que no tienen nada que ver con lo que es el fondo de la cuestión. Granada va a seguir siendo pionera en inteligencia artificial y en investigación en muchísimos campos, y eso es lo importante para mí. Desde aquí el único problema es que el gobierno no tenía necesidad de meterse en este jardín. Si es que no tenía necesidad de meterse en este jardín. Esa es la clave. Ahora, si usted dice que voy a abrir un proceso de concurrencia competitiva, cúmplalo, que tiene una baremación que tiene que ser pública, no se ha demostrado que no se la ha cumplido. baremación, Chema, no se ha entregado. No se ha entregado. Bueno, y se sospecha que al no entregarse no existe. La ha pedido el Tribunal Supremo. Estamos de acuerdo. Ojo, que Digo la ha que pedido el el Tribunal expediente Supremo. puede ser muy mejorable. Que no la ha pedido Pepe Pérez, ¿eh? Entonces, y si no hay baremación, el procedimiento, eso lo hemos consultado jurídicamente, es nulo. Si no existe la baremación, el procedimiento es nulo y tiene que volver a convocarse. Es que el jardín es cualquier cosita. ¿Eh? Sí, no, sí, está claro. Y esa es la gran Estamos de ventaja que acuerdo tiene el que derecho. la descentralización de las agencias por parte del gobierno y esparcirlas por el conjunto de España es positivo. Sin duda. ¿No? Sí, pero no vamos a defender. Igual que las instalaciones científicas. No vamos a defender algo que tenía Granada derecho para que se vaya a La Coruña porque se reparta. Pero yo no estoy el defendiendo parece que nada, Coruña también pero tenía de La derecho, Coruña o o de Alicante Alicante también pensaban que tenía ellos también derecho. tenían Pues que derecho. no hubieran hecho ese procedimiento, como bien dice Exactamente, Agustín. Hubiera hecho otro procedimiento aquí- distinto a dedo. Pero Alicante no ha recurrido. Ni ha dicho esta boca es mía. Bueno, pues posiblemente porque no tenga... ellos sabrán por qué no han recurrido, Por Por obviamente. cierto, a Dialab y esta otra agencia son agencias que podrían haber ido a cualquier punto de Europa y han venido a España y han venido a Andalucía. Sí, estamos encantados. No, pero ¿qué quiero decir? No, pero es que si a mí lo que me fastidia a veces un poco es lo de más papistas que el Papa. O
sea, quizá se crearon unas expectativas de que había una cosa que estaba ya y era de Granada, cuando era un tema competitivo que podía ser o no ser. Pero si volvemos a lo mismo, si el gobierno entrega al día siguiente el baremo y dice puntos de La Coruña, puntos de Alicante, puntos de Granada, se acaba la película. ¿Por qué no se ha entregado eso? Si es que la pregunta es tan obvia como esa. Pero oiga, esto es como si vas a reclamar un examen. Oiga, dígame qué nota tengo, por lo menos dígame que... No, es que no tienen nota. No, tengo que tener una nota, la que sea, ¿no? Sí. Pero vale, pero ahora pregunto, o sea, lo de concurrencia competitiva, ¿estaba establecido que finalmente era una decisión del gobierno? No, pero era... O sea, una decisión del gobierno. Luis, o se abre un procedimiento de concurrencia competitiva, y así está escrito. Para presentarme. Eso lo gana el que tiene más puntos. Y en el procedimiento de concurrencia competitiva figura una baremación por diferentes parámetros, por diferentes cuestiones, etcétera, etcétera. Y esa baremación que la ha pedido el Tribunal Supremo, que es que aquí no estamos hablando de un partido político de otro, que la ha pedido el Tribunal Supremo, no se ha entregado, no está en el expediente que le han enviado al Supremo y el Supremo ha enviado a Granada. Entonces, claro, es que ahí claro que tenemos razones para dudar de que se ha hecho muy mal. No es que no haya razones para dudar. Porque el tema es que es más inteligente, que es más beneficioso para Granada. Entrar en concurrencia competitiva y tratar de tumbar y frenar, por ejemplo, que ahora mismo se ponga en marcha en La Coruña, para ver si luego después se abre el proceso de nuevas. Que no, Luis, que el problema está en que hágase como se tiene que hacer. Hágase bien, pero si yo no me pelearía en esta historia si el gobierno, en el legítimo ejercicio de sus competencias, no hubiera convocado este procedimiento y hubiera dicho la sede de la inteligencia artificial va a La Coruña. Sí. Pues estás en tu derecho, se ha acabado la película. Yo podría decir, Agustín, podría decir algo que sería muy injusto. Podría decir que Granada necesitaba un padrino que llevara de la mano este proyecto para que el Consejo de Ministros nos tratara bien y culpabilizar al alcalde de Granada por no haber tenido esa pegada. Pero sería muy injusto, Luis. Pero es que sería muy injusto. La ministra de Coruña, la otra secretaria de Estado de Barcelona. A ver, Luis, lo cierto es que eso no era ni necesario. Es que parece ser que Granada iba con la suficiente fuerza como para tener serias posibilidades para que fuera la sede. Ha dicho la clave, serias posibilidades. En el contexto de un sistema administrativo que es el que posibilita el optar a eso conforme están hechas las normas del gobierno, que tenían que cumplirse, y el gobierno está sometido al derecho y no podía hacer lo que le diera la gana, y lo que parece ser, como bien dice Agustín, es que el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana, y cuando el Tribunal Supremo le ha dicho deme usted cómo se han hecho las valoraciones de las dos candidaturas. Ha intervenido en base a los recursos interpuestos. Claro, una de las fases más de funcionamiento. Y cuando el gobierno no responde... A ver, nos quedan 12 días, vamos a salir de dudas muy pronto. Si en 12 días hay recurso, tal y como está ahora mismo la situación, y no hay baremación, la cosa va a ser muy breve, no se va a eternizar. Va a ser cuestión de muy pocas semanas que el Supremo decida que el procedimiento es nulo, que se retrotrae al principio y que se tiene que poner en marcha otra vez. Ese es el timing de esto, y que va a ser muy cortito, muy cortito. Nos va a pillar... No, ya habrán pasado las elecciones. Sí. Vamos a hacer una pausa. El Supremo se toma su tiempo. Vamos a hacer una pausa y volvemos.